Draugr, el muerto que camina para reclamar lo que le fue robado. En esta ocasión nos desplazaremos al continente europeo, más puntualmente en la República de Islandia. En Islandia, el viento no sopla por capricho, el viento susurra. Es un sonido que se arrastra sobre los campos de lava negra, que silba entre las rocas cubiertas de musgo y golpea las paredes de madera de las granjas solitarias como si tuviera dedos y estuviera desesperado por entrar. En el invierno profundo, cuando el sol apenas es un recuerdo y la noche dura casi 24 horas, el horizonte desaparece. La oscuridad se vuelve líquida, fundiendo el cielo con la tierra en un abrazo frío y eterno. Los antiguos islandeses, gente de pocas palabras y mucha fe en lo invisible, decían que en esas noches no era el aire lo que se escuchaba rugir, sino las voces de aquellos que no pudieron cruzar al otro lado. Voces que no pertenecen a los vivos, pero que se niegan a ser parte del silencio de los muertos. En un valle remoto, tan alejado de las carreteras modernas que ni el GPS se atreve a señalarlo, resistía una granja solitaria. Su techo, cubierto de turba verde, parecía una extensión de la colina, una forma de camuflarse para que las tormentas no la barrieran del mapa. Sus ventanas eran pequeñas, como ojos entrecerrados que evitaban mirar lo que vagaba afuera en la negrura. Allí vivía Einar. Einar era un hombre de piedra. Silencioso, endurecido por el frío y con la piel curtida por el salitre y el hielo. Tras la muerte de su padre, había heredado la propiedad, un puñado de ovejas, herramientas desgastadas por el uso y una deuda de la que nadie quería hablar en voz alta. Los vecinos del pueblo más cercano, a varios kilómetros de distancia, nunca visitaban la granja. No era por la distancia, ni por los caminos intransitables. Era por el terreno. Esa tierra había sido disputada décadas atrás en un pleito que terminó en tragedia. Y porque el antiguo dueño nunca aceptó haber perdido lo que consideraba suyo. El entierro bajo la nieve, una tumba provisional. Décadas antes de que Einar naciera, la tierra pertenecía a Björn Halldórsson. Björn no era un hombre común. Era una fuerza de la naturaleza impulsada por la avaricia. Se decía que bajo sus pies el pasto no crecía porque él cobraba renta hasta la raíz. Guardaba plata enterrada en sitios que solo él conocía y vigilaba sus cofres con una paranoia que rozaba la locura. Björn murió como vivió, solo y con el corazón lleno de hiel. Lo encontraron rígido en su cama un martes de enero, con los ojos abiertos como platos y una expresión de furia tan congelada en el rostro que ni el calor de la chimenea pudo ablandar. El sacerdote del pueblo, un hombre que sabía leer las señales del aire, recomendó enterrarlo de inmediato y lejos, muy lejos de la granja. Los vecinos obedecieron, pero el invierno islandés tiene sus propios planes. Mientras trasladaban el pesado ataúd de madera, una tormenta de nieve blanca y ciega los obligó a detenerse. El frío era tal que los caballos se negaban a dar un paso más. Sin otra opción, decidieron enterrarlo, temporalmente, cerca del granero, con la solemne promesa de moverlo cuando el clima mejorara. Pero la promesa se la llevó el viento. Primero fue el hielo que endureció la tierra como el acero, luego el deshielo que convirtió el camino en un lodazal intransitable. Y después llegó el miedo. Nadie quería acercarse a remover la tierra donde descansaba el hombre más odiado del valle. Así, Björn se quedó allí, bajo la sombra del granero, esperando. La advertencia, golpes en la oscuridad. El padre de Einar jamás mencionaba a Björn, pero el pasado tiene una forma muy persistente de tocar a la puerta. Una noche, cuando Einar era apenas un niño, despertó sobresaltado. No fue un trueno, ni el crujido de la madera por el frío. Eran golpes. Toc, toc, toc. Eran lentos. Pesados. Venían de algún lugar bajo el suelo de la cocina. No era el sonido de un animal excavando, era el sonido de algo sólido chocando contra la piedra, con una cadencia deliberada. Einar vio a su padre sentado en el borde de la cama, inmóvil como una estatua, mirando hacia el suelo con una expresión de terror puro que nunca olvidaría. No escuches, Einar, le susurró con la voz quebrada. Si no lo escuchas, no existe. El sonido cesó esa noche, pero el silencio que dejó fue mucho más aterrador. Nunca volvieron a mencionarlo, pero desde ese día, su padre nunca volvió a caminar cerca del granero después del atardecer. El invierno del silencio y los sueños de hielo. Años después, tras enterrar a su padre, Einar quedó como el único guardián de la granja. Ese invierno fue el más cruel que se recordaba. Las tormentas lo aislaron del mundo durante semanas. El cielo permanecía de un gris plomizo y el mundo parecía suspendido en un vacío espeso. Fue entonces cuando comenzaron los sueños. Einar soñaba con una figura enorme, una sombra que caminaba bajo metros de nieve y tierra. Veía cómo esa cosa empujaba el suelo desde abajo, abriéndose paso con una fuerza que no pertenecía a este mundo.
Soñaba con manos de color azul oscuro, casi negras, emergiendo del hielo con las uñas rotas de tanto excavar. Y en medio de la pesadilla, una voz que no parecía humana, sino el sonido de dos rocas chocando entre sí, repetía una sola palabra. «Devuélvelo, devuélvelo». Despertaba empapado en sudor, con el corazón galopando, pero la casa siempre estaba helada. La chimenea se apagaba sola, como si algo absorbiera el calor de las llamas. Las huellas de lo imposible. Una mañana, después de una noche especialmente turbulenta, Einar abrió la puerta de entrada y se quedó paralizado. Allí, marcadas en la nieve fresca, había huellas. No eran de un zorro, ni de un lobo, ni de un oso. Eran huellas humanas, pero deformes. Eran profundas, demasiado profundas para un hombre corriente, como si quien las hubiera dejado pesar a 500 kilos. El rastro rodeaba el granero con una insistencia obsesiva y se detenía justo frente a la puerta principal de la casa. Einar tomó un hacha y abrió la puerta del granero lentamente. Dentro, el aire era irrespirable. No había nada fuera de lugar, las herramientas estaban en sus ganchos, pero el olor era inconfundible, un hedor húmedo, antiguo, el aroma de la tierra removida de una tumba que ha sido abierta antes de tiempo. El ganado inquieto, los ojos de la locura. Las ovejas, animales que suelen ser pacíficos, comenzaron a actuar como si el diablo mismo estuviera entre ellas. Se negaban a entrar al granero. Balaban con un tono humano, desesperado, durante las noches sin luna. Una mañana, Einar encontró a su mejor oveja muerta en medio del corral. No tenía ni un rasguño. Ningún depredador la había tocado. Pero sus ojos estaban abiertos de par en par, inyectados en sangre, y su lengua estaba completamente negra, como si hubiera muerto de un susto tan grande que el corazón simplemente se le hubiera detenido. El veterinario del pueblo, un hombre escéptico, cruzó la nieve para revisar el cadáver, pero se fue antes de que cayera el sol. No encontró explicación, pero sus manos temblaban al guardar sus instrumentos. Einar dejó de pedir ayuda. Sabía que, si contaba lo que estaba pasando, nadie volvería a pisar su tierra jamás. El hallazgo, el hierro que quema. El deshielo de primavera, lejos de traer alivio, reveló el secreto que la nieve había guardado durante décadas. En una esquina del terreno, cerca de donde Jon había sido enterrado provisionalmente, la tierra se había hundido, formando un agujero perfectamente rectangular. Allí, medio expuesto entre el barro y las raíces muertas, apareció un viejo cofre de hierro, oxidado pero imponente. Einar sintió una presión insoportable en el pecho, un presentimiento que le decía que dejara esa caja donde estaba. Pero la curiosidad, o quizá la misma avaricia que consumió a Horn, fue más fuerte. Lo llevó dentro de la casa. Esa noche, por primera vez en meses, el viento se detuvo por completo. No se escuchaba ni un susurro afuera. Pero dentro, la casa crujía como si estuviera siendo aplastada por una mano gigante. Y en algún lugar, bajo las tablas del suelo, algo comenzó a moverse. El contenido, el eco de la tumba. Einar forzó la cerradura del cofre. Dentro encontró lo que Jon había amado más que a su propia vida, monedas de plata ennegrecidas por el tiempo, anillos de oro con piedras opacas y fragmentos de joyas envueltos en telas podridas que se deshacían al tacto. Pero lo más inquietante no era el tesoro. Era el interior de la tapa del cofre. Estaba llena de marcas. Arañazos profundos en el hierro, surcos hechos por uñas que debieron sangrar hasta romperse. Era la prueba de que alguien, o algo, había intentado salir de un lugar cerrado desde adentro. Einar cerró la tapa de golpe, con un estruendo que pareció despertar a todo el valle. Esa noche, no hubo sueño para él. El regreso, la sombra que se desliza. El primer golpe contra la puerta ocurrió exactamente a la medianoche. Fue un impacto sordo, pero tan potente que hizo saltar los clavos de las bisagras. ¡Bam! Luego otro. Las ventanas vibraron hasta casi estallar. En el establo, las ovejas empezaron a gritar con un sonido que no parecía animal. Einar, temblando, tomó su lámpara de aceite y abrió la puerta principal, esperando encontrar a un ladrón o un bromista. Pero afuera no había nada, al menos no al principio. El cielo estaba despejado, las estrellas brillaban con una frialdad cruel. Y entonces lo vio. A unos 20 metros de la casa, recortada contra la nieve blanca, había una figura. Era alta, anormalmente alta. Su silueta parecía hinchada, deforme, como si la piel estuviera a punto de estallar sobre una masa de carne y músculo demasiado grande para ser contenida. No caminaba con pasos normales, se deslizaba pesadamente sobre la nieve, cada movimiento dejando un surco profundo. Un paso.
Luego otro. La luz de la lámpara de Einar reveló, por un segundo, un rostro de color azul cenizo, con ojos hundidos pero fijos, inyectados en una furia que no se apaga con la muerte. El aire alrededor de la figura se volvió denso, difícil de respirar. Era un Draugr. El muerto que camina. La naturaleza del monstruo. Einar recordó las historias de su abuela. Los Draugr no son fantasmas, son los cuerpos físicos de los muertos que se niegan a irse. Conservan una fuerza sobrehumana, pueden aumentar de tamaño a voluntad y poseen un peso que puede hundir los cimientos de una casa. Son los guardianes eternos de sus tesoros. Y Bjorn Haldorsson no iba a permitir que un joven heredero disfrutara de su plata. Durante las siguientes noches, el asedio fue constante. El Draugr no gritaba. No necesitaba hacerlo. Se limitaba a rodear la casa, empujando las paredes con su peso masivo, haciendo que el techo crujiera bajo la presión. El olor a tumba abierta se filtraba por cada rendija, llenando la habitación de Einar con el hedor de la muerte eterna. El precio de la paz. La última noche fue la más silenciosa de todas. El frío era tan intenso que el aceite de la lámpara parecía congelarse. Einar sabía que el Draugr estaba justo al otro lado de la puerta antes de escuchar nada. Sintió la vibración en el suelo. La puerta de madera maciza comenzó a combarse hacia adentro, no por golpes, sino por una presión constante y paciente. Como si una montaña estuviera apoyada contra su entrada. La madera empezó a astillarse. El hedor a tierra húmeda y carne vieja inundó la sala. Y entonces, una voz que parecía venir desde el fondo de un pozo seco retumbó en las paredes. «Devuélvelo. Einar. Devuélvelo». Con las manos temblando tanto que casi deja caer el cofre, Einar lo arrastró hacia la puerta. Quitó la tranca con un esfuerzo agónico y empujó el cofre hacia el exterior, hacia la nieve. Allí estaba él. Bjorn, o lo que quedaba de él. Era enorme, su piel oscura brillaba bajo la luz de las estrellas, tensa sobre sus huesos. Sus ojos estaban abiertos, siempre abiertos, mirándolo con un juicio implacable. Einar dejó el tesoro en la nieve y retrocedió a trompicones, cerrando la puerta y atrancándola con todo lo que tenía. Afuera, escuchó el crujido del hierro siendo levantado. Escuchó pasos pesados alejándose, hundiéndose en la tierra. Y de repente, el viento regresó. El aire volvió a ser ligero. El frío asesino se disipó. Epílogo, deudas que no mueren. Einar sobrevivió, pero nunca volvió a ser el mismo. El ganado recuperó la calma y las tormentas cesaron, pero él jamás volvió a caminar cerca del lugar donde Bjorn había sido enterrado. Aprendió una lección que se paga con la cordura. Algunas tierras no tienen dueño, solo guardianes. Algunas deudas no se cancelan con el tiempo, y hay muertos que poseen una memoria mucho más larga que la de los vivos. Hoy, la granja sigue en pie, pero nadie se acerca a ella. Dicen que, si pasas por allí en una noche sin viento, todavía puedes escuchar el sonido de alguien contando monedas bajo la tierra. Ahora, dime tú, que estás ahí en la seguridad de tu pantalla. Si escucharas golpes rítmicos bajo el suelo de tu habitación todas las noches, ¿tendrías las agallas de seguir viviendo allí o ya estarías buscando apartamento en otra galaxia? Asterisco: si mañana encontraras un cofre lleno de oro enterrado en tu jardín, ¿serías tan valiente, o tan ambicioso, como para quedártelo, sabiendo que el dueño anterior podría venir a pedírtelo con las manos bien frías, y la más importante, si esa sombra enorme se parara frente a tu puerta y con una voz de ultratumba te exigiera lo que es suyo, ¿tendrías el valor de devolvérselo o intentarías negociar con un muerto? Excelente que hayas llegado hasta aquí. Vela, dale un like mortal, si esta historia te hizo mirar debajo de la cama o revisar 2 veces la cerradura. Dale al botón de me gusta para que el Draugr no te visite a ti esta noche. Vela, suscríbete si te atreves, únete a nuestra comunidad de valientes. Subimos historias a nivel mundial, que no te dejarán dormir, y créeme, no querrás perderte la próxima. Vela, comparte con ese parcero loco, todos tenemos a ese amigo que dice que no le tiene miedo a nada, ese parcero que disfruta de lo extraño y lo inquietante. Mándale este relato ahora mismo. Vamos a ver si después de escucharlo sigue siendo tan valiente. Porque recuerda, en algún rincón oscuro de este mundo, algo sigue caminando. Y créeme, parcerito, a ese algo no le gusta que lo olviden.